Desde el miércoles de la semana pasada, exactamente hace una semana, ha sido muy difícil presentarles la agenda económica cada día, porque realmente con la guerra arancelaria sabemos cómo parten las jornadas, pero no tenemos idea de cómo se van a desarrollar, ni menos cómo van a terminar. Hoy fue un fiel reflejo de esto, porque a la medianoche de martes para miércoles comenzó a aplicarse el arancel a China de 105%. ¿Cómo respondió Beijing? Arancel hacia Estados Unidos de 84%. Y unas par de horas después, Estados Unidos volvió a elevar la apuesta, 125% de arancel para China. Pero no solo eso, sino que hubo un mensaje muy confuso respecto a qué es lo que pasaría con las tarifas para los otros países. Como suele usarlo, Donald Trump eligió la red social Truth, que es la de él, para mostrar este mensaje, que fue interpretado en un primer momento de diversas maneras, no solamente por nosotros, sino que también por varios medios que son nativos del idioma inglés. Les pido que saquen el generador de caracteres para que lo veamos. ¿Qué es lo que dice en resumen este mensaje? Dice que Estados Unidos le va a aplicar a China 125% de arancel de inmediato. ¿Qué es lo que también da a entender? Que como hay muchos países, 75 de ellos, que se han contactado con el gobierno de Estados Unidos y que han iniciado discusiones por esa buena fe, entonces decidió una pausa de 90 días. Y que también habla de congelar o de incluso rebajar a 10% el arancel para todos. De hecho, me incluyo, pensé que esto significaba, entonces 10% también se lo va a bajar a Chile, quedaría en cero. Muchos hablaron de que se pausan todos los aranceles durante 90 días. Bueno, fue tanta la confusión, porque es muy confuso el mensaje de Donald Trump, que la propia Casa Blanca tuvo que salir a aclarar qué fue lo que dijo el presidente de Estados Unidos. Y lo hicieron también a través de otra red social, que es X, e incluso citando el mensaje de Donald Trump. Ahí lo vemos. ¿Qué es lo que señaló la Casa Blanca? Este es el mensaje de Donald Trump. Simple. 125% de tarifas a China, 90 días de pausa y que se baja a 10% recíprocamente las tarifas para los otros países. No es que se baje en 10%, sino que a 10%. Por lo tanto, Chile queda igual. Lo que es la pausa es que no van a haber alzas para otros países, excepto, por supuesto, a China. Bueno, el hecho de que la Casa Blanca haya tenido que salir a confirmar qué fue lo que dijo Donald Trump, bueno, demuestra que esto no es fruto de un programa bien definido, una estrategia absolutamente decidida. Esto es fruto del día a día y de cómo estén los ánimos por la Casa Blanca. Escuchemos precisamente lo que dijo nuevamente después Donald Trump tras esta medida. Alguien tenía que hacer lo que hicimos. Decreté una pausa de 90 días para quienes no tomaron represalias, porque les dije que si tomaban represalias, les duplicaríamos la sanción. Eso fue lo que hice con China, porque sí tomaron represalias. Así que veremos cómo se resuelve todo. Creo que va a ser increíble. Creo que en nuestro país, al final de un año menos, tendremos algo que nadie hubiera soñado posible. Bueno, por supuesto que esto lo recibió con verdadera euforia los índices bursátiles. De hecho, casi recuperaron todo lo perdido en los últimos días. Fijémonos en la siguiente gráfica que preparamos porque muestra cómo subió Wall Street. El indicador S&P, 9,52%. Todo esto después de lo que dijo Donald Trump. Dow Jones, 7,87% de alza. Fíjese el Nasdaq, 12,16%. Esto debe ser un récord absoluto para el indicador tecnológico. Y lo mismo pasó en América Latina, con menos magnitud, pero alzas fuertes. Por ejemplo, el IPSA de Santiago también casi recuperó todo lo perdido, 4,33%, y el Bovespa de Sao Paulo, 3,12%. Poco después de lo anunciado por la Casa Blanca, esto fue lo que comentó el ministro de Hacienda acá en Chile. Por cierto, esta prórroga creo que es una buena noticia. Por supuesto, es una medida todavía de carácter provisional, pero que lo que refleja es que al menos dentro de la administración de Estados Unidos se ha tomado algo de conciencia respecto del impacto que este aumento generalizado de aranceles tendría no solo sobre la economía del mundo, sino que particularmente sobre la economía de Estados Unidos.
En estos días se han escuchado muchas voces dentro de Estados Unidos que han reclamado por estas medidas, que han señalado los riesgos y los costos que potencialmente involucraba. Y eso ha llevado claramente a aplicar esta decisión. Por cierto, el conflicto bilateral con China, no tenemos claro todavía si también el concepto de reciprocidad también se mantiene respecto de otros países que habían aplicado medidas arancelarias contra Estados Unidos, pero ciertamente en el caso de China la situación se mantiene, pero eso es, por cierto, un conflicto relevante, pero más acotado en la medida que no afecta a todos los países simultáneamente, como lo estaba haciendo las medidas que se anunciaron la semana pasada. También hubo reacción del dólar, que llegó a estar en 1.007 pesos en algún momento de este miércoles. Tras lo dicho por Trump, se desplomó a 9,81. Y hubo también reacciones por parte de otro ministro de Hacienda. Bueno, es parte de la incertidumbre que generan las medidas, ¿no? Van cambiando día a día. La verdad es que lo que hemos conocido es un escenario externo complicado para Chile, hay que decirlo con todas las letras. Muchos se quedan tranquilos porque sabemos que a nosotros nos tocó un arancel de 10%, que es lo más bajo, que no está metido el cobre, no está metida la madera. Pero la verdad es que hay que entender que el problema va mucho más allá y la razón es simple. Cuando el comercio mundial se afecta, bueno, hay menos comercio y los otros países que nos compran productos nos van a comprar menos. Aquí puede haber una baja de la actividad económica muy relevante de China. China es nuestro principal mercado de exportación. Cerca de 4 de cada 10 pesos que exportamos o dólares que exportamos van a China. Y en consecuencia, si China baja su crecimiento porque tiene un arancel de 100%, hoy día o más de 100%, bueno, obviamente va a bajar su crecimiento y eso nos va a afectar. Parte de esos cambios de opinión efectivamente generan una incertidumbre adicional porque no sabemos lo que va a pasar pasado mañana. Hoy día sabemos lo que pasó ayer, se cambió hoy día y qué pasa mañana y pasado mañana no lo tenemos demasiado claro. Y quizás esto pueda cambiar en un par de horas. Eso demuestra la incertidumbre enorme que hay en el mundo y también las decisiones que se toman en la Casa Blanca. Precisamente, este será uno de los temas que conversaremos al regreso de esta pausa con el ex ministro de Economía, José Ramón Valente, acá en Agenda Económica. Debido al recrudecimiento de la guerra arancelaria, ha surgido la siguiente pregunta. ¿Cómo debe prepararse Chile? Es parte de lo que conversamos ahora con el ex ministro de Economía y también presidente de Consult, José Ramón Valente, a quien le agradecemos estar en CNN Chile. Bienvenido, José Ramón. ¿Cómo estás, Nicolás? Encantado de estar acá. Muchas gracias. Hace algunos días estuviste reunido con la candidata Evelyn Matei, una convocatoria que hizo a distintos economistas y expertos, ex banqueros centrales, ex ministros de Hacienda, para analizar el momento de la guerra arancelaria. ¿Cuál crees que es este momento y hacia dónde va el mundo? Porque se habla hasta de un cambio en las reglas completas del juego. Sí, mira, si algo hemos aprendido de la historia del crecimiento en el mundo es que hay una correlación muy grande entre el crecimiento y el comercio que hacen todos los países. Los países básicamente se especializan en lo que son buenos y, ¿no es cierto?, exportan a otros países eso que están produciendo y importan de los otros países las cosas que esos otros países hacen muy bien. Y de eso se trata el comercio. El que haya, ¿no es cierto?, un comercio libre ha permitido que muchos países, y no solamente algunos y unos pocos, digamos, se beneficien de las eficiencias que tiene un país en particular. Por ejemplo, nosotros somos muy buenos para producir cobre, somos muy buenos para producir litio, somos muy buenos para producir, ¿no es cierto?, cereza. Y obviamente producimos mucho más de esos bienes de lo que somos capaces de consumir nosotros mismos. Los producimos, los vendemos a otros países y con esa plata compramos de todo tipo de cosas, autos, refrigeradores, celulares, etcétera, a otros países en el mundo que son mucho mejores que nosotros para producir esos bienes. Esa cosa virtuosa que tiene el comercio, obviamente hoy día está en juego porque hay una ideología que se está imponiendo desde el gobierno de Estados Unidos en que los aranceles, las tarifas, ¿no es cierto?, a las exportaciones de Estados Unidos tendrían que, de las importaciones desde Estados Unidos, exportaciones desde otros países, tendrían que subir y por lo tanto reducir la cantidad de comercio que se hace. Yo creo que es una mala política y que el mundo va a sufrir con esa política y va a sufrir las consecuencias de una subida de precio inicial y después va a sufrir por menos crecimiento. Y aparentemente Donald Trump está absolutamente solo en esto, más allá de su séquito más cercano, porque yo no he visto ningún economista de ninguna parte del mundo que haya dicho que está bien lo que está haciendo, menos en la magnitud de lo que lo está haciendo. Claro, mira, lo que pasa es que inicialmente yo creo que todos creíamos
a lo mejor un poco ingenuamente, que lo que pretendía Donald Trump es ocupar esta herramienta de las tarifas para lograr otros objetivos. ¿Cómo bajar la tasa de interés de Estados Unidos? Ese es uno, por ejemplo, pero sobre todo, si nos acordamos unos par de meses atrás, en el caso de México y de Canadá, lo que el presidente de Estados Unidos dijo, yo les voy a poner tarifas porque ustedes se están portando mal desde el punto de vista de inmigración y se están portando mal desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de exportar fentanilo a Estados Unidos. Si ustedes me ayudan a parar la inmigración ilegal y ayudan y cooperan para que no haya más, ¿no es cierto?, contrabando de fentanilo hacia Estados Unidos, no les pongo tarifa. Entonces, no era un tema, digamos, ideológico, era un tema de negociación. Y eso, si tú lo extrapolabas al resto del mundo, nosotros creo que muchos economistas, muchos analistas pensábamos que de la misma manera él podía decir, bueno, Europa, me voy a sentar con ustedes, les voy a poner tarifas porque ustedes tienen muchas trabas arancelarias para mis propios productos. Él ha hecho un comentario, ha dicho, yo voy a Alemania y no veo ningún auto Ford ni General Motors, digamos. En cambio, me paseo por Nueva York y está lleno de Mercedes. Y eso es porque, claro, porque nosotros, los autos Ford en Estados Unidos les cobran, en Europa les cobran 10% arancel y cuando entra un Mercedes-Benz a Estados Unidos le cobramos 2,5%. Entonces, todos pensamos que era una idea de decir, como ellos lo llaman fair trade, o sea, como que mejorar las condiciones. Estados Unidos ha sido maltratado y no queremos que nos maltraten más y por lo tanto yo me pongo en la mesa, pongo, digamos, mis condiciones y de ahí, pero con la idea de que todo vuelva después, ¿no es cierto?, de una mesa de negociación a un mundo mejor, no a un mundo peor. Donald Trump, básicamente el presidente de Estados Unidos, nos sorprendió a todos el miércoles pasado poniendo una tarifa base de 10%, de la cual él no quiere salir. Aparte de las tarifas compensatorias para los países que, según él, ¿no es cierto?, se portan muy mal en el comercio. Entonces, sí tiene esta idea de que poner trabas para que el mundo exporte a Estados Unidos puede ser algo bueno para Estados Unidos. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. Yo creo que la mayor parte, ¿no es cierto?, de los economistas y analistas también están en desacuerdo con eso. ¿Tú crees que en la práctica ya es inexistente el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos? No, para nada. De hecho, tú mencionaste que conversábamos con la candidata Evelyn Matei, con el exministro de Hacienda y presidente del Banco Central, cómo uno podría reaccionar a este tipo de cosas. Y la verdad que Chile es un país pequeño, no es parte de los países que están en el radar, ¿no es cierto? La guerra del presidente Trump es contra China, contra Japón, contra la Unión Europea. Nosotros somos un país pequeño, exportamos 16.000 millones de dólares a Estados Unidos. De esos 16.000 millones de dólares, 5.600 aproximadamente son cobre, y el cobre quedó excluido de las tarifas. Así que uno podría decir que Chile salió relativamente favorecido en esa tarifa, porque de hecho la tarifa efectiva, también quedaron fuera algunos productos forestales, la tarifa efectiva es un poquito mayor a 5%, o sea, mucho menos que muchos de los otros países. Indirectamente nos afecta mucho porque nosotros exportamos mucho a China. Y al exportar a China, y si China es uno de los países que más afectado está, obviamente si cae el crecimiento en China o la demanda de nuestros productos en China, nos vamos a ver afectados negativamente y de forma indirecta. Pero volviendo al tema, ¿qué hacer? Uno cuando pasan estas cosas, si uno tiene un accidente, y esto podríamos decir que es un accidente, algo inesperado, algo que no está en nuestro control, está fuera de nuestro control, ¿no es cierto? Bueno, uno tiene dos posibilidades, o ponerse a llorar, ¿no es cierto?, o ponerse a trabajar. Y aquí lo que queda, ¿no es cierto?, es ponerse a trabajar, y el trabajar es en dos frentes. Uno, en el frente interno. ¿Qué podemos nosotros hacer, ¿no es cierto?, para compensar el mayor costo que van a tener nuestros productos en los mercados internacionales y particularmente en Estados Unidos? Bueno, sabemos el tema de permisología, ser más eficiente, hacer las cosas mejor. Hay mucho que hacer en eso. Y lo otro, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de negociación? Y obviamente hay que ir a Estados Unidos, el gobierno ya llamó, digamos, a la idea de ir y conversar y sentarse una vez y conversar, decir, mire, Estados Unidos, un día antes de anunciar los aranceles, publicó una lista de varios requerimientos en el cual, ¿no es cierto?, reclamaba contra Chile y contra muchos otros países, ¿no es cierto?, del incumplimiento del Tratado de Libre Comercio que tenemos con ellos. Bueno, tomemos esos puntos, sentémonos a la mesa, veamos si son ciertos, si no son ciertos y qué podemos hacer con eso. Pero yo creo que, entonces, mucho más que salir a vociferar contra el presidente, mucho más, ¿no es cierto?, que salir a llorar por lo que está pasando, uno siempre se puede poner a trabajar para que las cosas estén mejor. Bueno, uno que ha sufrido mucho es el mercado de capitales mundial. Hemos visto las caídas muy fuertes en todos los índices bursátiles. Y precisamente yo tengo un libro acá que se llama Los Pioneros del Capital. Ahí está. ¿Quién lo escribió? Por supuesto, nuestro invitado, José Ramón Valente. Principalmente es la historia de cómo se forjó el mercado de capitales chilenos. Y de hecho, dentro de los objetivos que tú mencionabas al hacer este libro, es que todos los estudiantes de ingeniería comercial lo leyeran. A juicio tuyo, ¿hay una ignorancia respecto a cómo se formó la industria financiera de Chile? No, básicamente lo que pasa es que yo veo el mundo
como una posta, en que una generación le pasa, ¿no es cierto?, el testimonio a la otra. Así es como ha funcionado siempre. De hecho, ¿no es cierto?, Newton tenía esta frase famosa que decía: si he podido hacer mucho es porque me he parado sobre hombros de gigantes. Lo que estaba diciendo él es que en el fondo todos los que vinieron antes tienen algo que aportar siempre. Y entonces yo creo que hoy día con el mundo de las redes sociales lo que ocurre es que las generaciones más jóvenes tienen muchos amigos y muchos conocidos de su propia generación, pero les cuesta más relacionarse intergeneracionalmente. Este libro, digamos, es un esfuerzo para que generaciones más jóvenes conozcan lo que hicieron los que vinieron antes que ellos, conozcan cómo se formaron el paisaje de instituciones que hoy día vemos en nuestro país, y también conozcan cómo fue antes el Chile de los años 60, el Chile de los años 70. ¿Por qué esta última parte es tan importante también? Porque obviamente cuando uno ve a Chile y dice, pucha, que estamos mal en muchos aspectos, pero eso es una foto, es la foto que vemos hoy. Entonces, eso uno tiene que tomarlo como desafíos para mejorar y no para criticar, en el sentido de que cuando uno ve la película, uno ve lo que ha pasado en los últimos 40 años, hay mucho de lo cual estar orgulloso, mucho de lo cual hemos avanzado, y este libro un poco recoge eso, el decir, mire, más que criticar la foto de hoy, veamos cuál es la película y veamos qué más podemos hacer para nosotros como generación más joven, no nosotros, no yo, digamos, pero los que vienen, ¿no es cierto?, más adelante, ¿cómo puedo cooperar yo para que esa película siga mejorando y esta foto que vemos hoy día sea mucho mejor en 10, 15 o 20 años más? Estas son conversaciones que tú tienes con personas que, como tú dices, marcaron distinta época en nuestro mercado de capitales. Por ejemplo, quienes ayudaron a crearlo: Jorge Larraín, Francisco Silva, también el fundador de Banco de Security. Quienes lo llevaron más profundamente a través de distintos rubros o a través de distintos sectores: Joaquín Cortés, por ejemplo, Patricio Parodi, de Consorcio, los fundadores de Celfina, o actuales BTG. Y también Moneda, los creadores de Compass, y también otros actores más jóvenes, como Nicolás Noguera o Matías Eguren, que han ido profundizando el mercado financiero. Entonces está marcado como por tres partes, es como un libro: introducción, desarrollo, no digo conclusión, pero momento actual. Sí. Tú sabes, Nico, que aquí el fondo, la idea del libro es hacerlo con entrevistas, porque yo creo que es mucho más atractivo, sobre todo para las generaciones jóvenes, conocer las historias personales de esos pioneros. Porque uno tiene estigmatizado, ¿no es cierto?, a la gente. Los ve hoy día pelados, gordos, millonarios, muchos de ellos, porque les fue bien, ¿no es cierto? Y dice, estos viejos, digamos, que la tuvieron fácil y la hicieron toda. Cuando uno ve los testimonios, te das cuenta que esos que son hoy día personas mayores y exitosas, algún día, no hace tanto tiempo atrás, ¿no es cierto?, eran personas súper jóvenes que tenían muchas ideas, tenían capacidad de ejecución, de tomar riesgo, tenían poca plata, digamos, y tomaron riesgo y hicieron cosas sobre la base institucional que se estaba formando en Chile. Entonces, genera bastante empatía leer las historias personales de ellos y en el fondo acerca a las nuevas generaciones a lo que fue, ¿no es cierto?, las instituciones que ellos ven hoy día. Y lo que ellos prácticamente coinciden en que Chile era un mercado chico que había que salir a contarlo, salir a buscar las oportunidades, no quedarse esperando que vinieran, sino que ir directamente a los grandes mercados para ofrecer las oportunidades que tenía Chile, pero no tenían un track record, sino que tenían que decir las potencialidades y había que hacerlo de manera bien convincente. Así es. Sí, de hecho, tú mencionaste a Jorge Gabriel Larraín, es súper interesante, la pongo al principio del libro como en las primeras entrevistas, porque él nos da el contexto de cómo era el Chile antes del desarrollo del mercado de capitales, cómo era el mercado de capitales que existía ahí. Y una de las cosas que él dice directamente, en palabras de él, dice era súper poco meritocrático. Ahí había poco ahorro, y el poco ahorro que había se asignaba, digamos, a amigos, se asignaba por favores políticos, se asignaba por apellidos, se asignaba, ¿no es cierto?, básicamente por el lugar de donde uno venía. Y lo que vemos hoy día es un mercado de capitales que es mucho más abierto, que le falta mucho, que obviamente nos gustaría que fuera todavía mucho más agnóstico respecto, ¿no es cierto?, de dónde viene la persona, y que lo único que importara es si el proyecto que está presentando es bueno, se puede ejecutar y tiene una rentabilidad corregida por riesgo que es adecuada, digamos. No es 100% así, pero es mucho mejor de lo que había en los años 60, 70 y hasta principios de los 80. Y también en los testimonios hay algunos factores comunes también. La importancia fundamental de la industria de AFP para la oportunidad de expandir el mercado financiero, y también dos nombres que se repiten constantemente como inspiradores: Sebastián Piñera, de su época en el Citi, y también Miguel Kast, cuando era ministro de Plan.
Sí, ¿sabes qué? Esos dos nombres, ¿por qué son importantes? La gente va a decir, bueno, el presidente Piñera es porque era presidente o porque era una persona me corrijo. rica. Era Odeplan en el caso de... Odeplan, ya. Era Odeplan, está bien. Ahora después se llamó Mideplan y después Ministerio de Desarrollo Social, pero en ese tiempo era Odeplan, así que estaba bien. Y lo que tienen esos dos personajes es que fueron personas que entendieron que era muy importante crear capital humano para Chile, crear jóvenes, y en el fondo acercaron a mucha gente que encontraron talentosa, que estaba estudiando en la universidad, y los incentivaron, Jorge Gabriel Larraín también lo hace, a estudiar, a salir afuera a estudiar, a volver desde afuera y trabajar en el gobierno, trabajar en las instituciones. O sea, no se quedaron solamente en lo suyo y en hacer lo de ellos, sino que además, ¿no es cierto?, generaron, digamos, incentivos para nuevas generaciones más jóvenes que ellos, digamos, que pudieran, ¿no es cierto?, participar y educarse, etc. Ahora, eso es la parte positiva, porque también hay un consenso transversal en una mirada pesimista sobre el futuro de nuestro país, siempre pensando dentro de la conversación, que es del mercado financiero. Es que, mira, dentro del mercado financiero uno tiene que entender que los ánimos en los últimos años no han estado buenos porque el retiro de 50.000 millones de dólares que se hizo de los fondos de pensiones, que se gastó básicamente, ya gastado, digamos, en 5 años y que había costado más de 30 años construirlo, obviamente le hizo un daño importante al mercado de capitales y eso a la gente que está en el mercado de capitales fue como una sorpresa, como diciendo, pensábamos que Chile institucionalmente era mucho más sólido y que una cosa como esta no podía ocurrir, porque los fondos de pensiones están diseñados para pagar pensiones a los trabajadores y por lo tanto las ayudas que había que darlas en la época de pandemia debieron haber venido de otra fuente y no de una fuente, ¿no es cierto?, de dilapidar los recursos que Chile ha acumulado durante tanto tiempo para otras cosas y que se estaban utilizando ¿para qué? Para dar créditos habitacionales, para construir carreteras, y hoy día es más difícil, las tasas de interés están más altas, producto de esos retiros, y obviamente hay una cierta desazón, se achicó el mercado producto de estos retiros. Se puede recuperar, y por lo tanto la mirada pesimista puede cambiar. Digamos, si es que hacemos bien las cosas hacia adelante, y yo quiero tener de nuevo, esta mirada más bien positiva. Las nuevas generaciones miran Chile y dicen, pero está todo hecho. Eso no es cierto. Nos queda mucho por avanzar. Y así como hubo generaciones hace 30, 40 años que vieron un país muy riesgoso y se tiraron a la piscina a hacer cosas, hoy día lo mismo le puede pasar a las personas que tienen 20, 30, 40 años, ¿cierto?, que ven un país y dicen, sé que me voy a tirar a la piscina con mi proyecto y voy a tratar de sacarlo adelante. Pioneros del capital, relatos de los forjadores del mercado de capital chileno. Lo escribió José Ramón Valente, que nos acompañó acá en CNN Chile. Muchas gracias por el tiempo con nosotros. Gracias por la invitación. Y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos. Sigan acá en CNN Chile.